Representar a tu selección como futbolista es de las cosas más importantes que te puede llegar a tu carrera. Es sinónimo de futuro prometedor, es sinónimo de que has tenido una buena carrera y de que estás pasando por un gran momento o uno de tus más grandes picos de rendimiento en la carrera personal de un futbolista. Sin embargo, ¿cuáles han sido esos jugadores que, aunque han tenido la oportunidad, han rechazado en este caso a la selección de Guatemala y después de eso les ha ido o les está yendo mal? Pues hoy te traigo 3 nombres que quizá no te acordabas y hoy su actualidad es bellísimamente mala, algo que no se esperaba o muchos apuntaban a que iba a mejorar, pero simple y sencillamente no sucedió. Y no achaco este fracaso a la selección de Guatemala, pero creo que la exposición con una selección hubiera evitado que este tipo de cosas pasaran en su carrera. Y es que quédate hasta el final, porque estoy seguro que el último nombre de estos 3 es completamente sorprendente y no te imaginabas que está pasando, no quizá por un mal momento, pero sí no uno tan bueno como se esperaba para este jugador. Y es que vamos a empezar con el jugador número 1 de este top. Y el jugador número 1 de este top es Mateo Aramburu, jugador que ha pasado por el Schalke 04, que estuvo incluso tentado o se decía que iba para la selección de Uruguay o la selección de Inglaterra, ya que tiene esas nacionalidades, pero la selección que más estuvo en contacto con él obviamente fue la selección nacional de Guatemala. Incluso desde el tiempo de Amarini Viatoro, y vaya que no se equivocó el técnico guatemalteco en decir que era un jugador que no tenía ritmo, y muchos guatemaltecos, incluso mi persona, nos llegamos a sentir ofendidos porque creíamos que era un jugador que tenía que venir. Después de su paso por el Schalke 04, incluso estuvo sin club, llegó a Uruguay la temporada pasada, donde creíamos todos que iba a levantar su nivel y su fútbol, y como lo podemos ver en pantalla, simple y sencillamente no ha sido así. Ha estado más no convocado que dentro del campo de juego, y parece que desde que rechazó a la selección nacional de Guatemala realmente le ha ido mal. Incluso de él sí se puede hablar de un desprecio como tal hacia la selección de Guatemala por parte de su padre, cosa que ya todos sabemos. Número 2, jugador que rechazó a Guatemala y quizá tú no te acordabas, Javier Neruda, que en su momento fue la sensación total por salir de la cantera del Estrella Roja de República Checa, por salir de la cantera de un equipo increíblemente importante de aquel país, donde incluso él grabó un video con una casaca de la selección de Guatemala diciendo que quería jugar para nuestra selección, pero al final de cuentas, por parte de él, fue el desprecio que terminó dejando plantada a la Federación Nacional de Guatemala cuando ya estaba hecho y dicho todo, solo para que pudiera venir a presentarse a un par de entrenamientos y empezar con el reconocimiento de la federación, de sus compañeros, hacer, como digo, un par de entrenamientos, y después de eso ha llegado a pisar hasta la 3ª división de aquel país, sin importancia, sin relevancia y claramente sin pena, ni mucho menos gloria. Javier Neruda, desde que rechazó a Guatemala, él quizá pensó que iba a tener la oportunidad en algún otro equipo, estando en el equipo que estaba, y obviamente podía tener razón en pensarlo, pero de ahí su carrera fue en picada y no se levantó más. Ahora bien, ¿cuál es ese jugador que quizá tú no te acordabas, que rechazó a Guatemala y que hoy por hoy su actualidad no es mala, pero te va a sorprender que te diga que no está teniendo los minutos necesarios o los minutos que imaginábamos por todo lo que el jugador despertó? Y es Diego Otoya. Diego Otoya, que en su momento fue la perla preciada de las categorías juveniles tanto de Perú, de Estados Unidos y de Guatemala, en donde la selección nacional de Guatemala presumía de poder tener un contacto cercano con el jugador, pero obviamente el jugador rechazó, se hizo a un lado, no se quiso comprometer y se quedó con la selección de Perú. Después de que incluso el jugador a su corta edad llegara a estallar en el Sporting Cristal de aquel país y en el equipo mayor, siendo fundamental, hoy por hoy ya no tiene esos minutos. La liga peruana sigue y sigue jugándose y el jugador realmente ya no tiene esos minutos. Incluso investigando me pude dar cuenta que no hay ni siquiera indicios de que está en la lista del primer equipo, ya que lo único que aparece son 2 partidos de febrero de este año por la Copa Libertadores, pero de ahí ni uno solo en liga, y honestamente parece que está borrado del primer plantel. Diego Otoya en teoría era de las perlas preciadas de Perú y por eso también lo quisieron cuidar, pero después de eso no surgió ni pasó a mayores. Un jugador que realmente dejó, podríamos decirlo así, un poco que desear, porque era más
de lo que nosotros queríamos para selección de Guatemala, un jugador importante, imponente, que hiciera gol, que marcara la diferencia, pero realmente su carrera después de eso no es que haya sido en picada, sino es que hoy por hoy no está teniendo la importancia, relevancia y protagonismo que a él le gustaría, y obviamente que era lo que se decía de él. Así que Aramburu, Neruda y Otoya no tienen un buen presente, y después de tener el rechazo con Guatemala, se ha visto eso, y a ver para dónde va cada uno. El único que lo puede rescatar es Otoya, los demás realmente no lo creo. ¿Qué es lo que crees tú? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, nos vemos hasta la próxima.